Bueno, muchas gracias. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Naila, como bien lo acaban de decir. Soy argentina, soy de Córdoba capital. Seguro que si alguno sabe de Argentina sabrá que tenemos esa tonada. Y hoy quiero contarles un poco, o vengo a traerles un tema que para mí es sumamente rico, muy importante y que siempre me llena. Así que espero que ustedes también puedan disfrutarlo como yo lo disfruto. Pero antes les voy a contar un poquito de mí, además de dónde soy. Soy psicóloga de profesión. He trabajado varios años en la agilidad. Tengo mi corazón dividido en dos, entre la clínica y las organizaciones, pero hay lugar para todo. Y efectivamente creo que en ambos mundos hay algo que siempre es lo que persigo y es lo que me gusta y es eso que llamo yo acá como el insight que cambia la vida. A lo mejor no es tan determinante que cambia la vida, pero siempre asumo que les habrá pasado alguna vez cuando hay situaciones en las cuales siempre lo tuvimos frente a los ojos y de repente de un día para el otro es como que algo se abre en nosotros y lo vemos distinto, lo percibimos distinto. Y eso efectivamente nos cambia. Entonces, eso se da por distintos procesos que hoy un poquito se los voy a contar. Y básicamente es eso lo que persigo, generando espacios uno a uno, generando espacios grupales, pero básicamente es el objetivo final. Eh, Llamé a esta charla Liderazgo que Transforma y le puse del hacer al ser y pareciera ser contraintuitivo con lo que vengo diciendo porque efectivamente los voy a invitar a hacer, a buscar un lugar auténtico, pero desde el hacer quiero referirme a este cambio o qué tengo que hacer para lograr ser de distinta manera. Sabrán que los psicólogos tenemos un juego de palabras ahí que a varios no les gusta, pero que para nosotros es sumamente importante. Entonces, esto de invitarlos desde lo más humano, desde lo más empático, desde el ser, desde una construcción real, desde hacer para realmente llegar a ese lugar. Entonces, para que logremos eso, yo les he dicho, y lo dije cuando los invité, y lo digo siempre, que para mí liderar es un arte que se aprende día a día, con lo cual acá se llevarán solo un poquito, y en los días que vienen pasando seguro que han juntado más, y en los días que siguen seguirán juntando. Pero ese aprendizaje no es en vano y no solo es porque uno quiere, sino porque también hay una necesidad, ¿no? El ser líder implica una responsabilidad. En el ser líder hay una simetría, con lo cual esa simetría implica poner en juego varias capacidades, varios comportamientos, poner en juego muchísimas cosas. Entonces, creo que esa construcción, y si están acá, celebro porque entiendo que también les interesa seguir construyendo. Y yo, desde mi aporte y desde este día a día y este día, quiero compartirles un poco esto de cómo me imagino ese liderazgo desde el ser o cómo acompaño a que se construya. Y básicamente es desde el autoconocimiento, desde la esencia más humana de saber quién soy yo, quién es Naila en este caso, quién es Martín, quién es María. Por otro lado, hay otra parte que también me parece que es sumamente importante aprender e ir construyendo y que tiene que ver esto de cómo me conecto yo, Naila, con este equipo que tengo, con estas personas que me acompañan y que además aportan a mi objetivo, porque efectivamente en el equipo es eso, ¿no? O sea, no solo estoy porque yo voy a intentar lograrlo, porque entre todos vamos a lograrlos, con lo cual creo que conectar... para luego transformar, y ya vamos a ver a qué me refiero con esto, es sumamente importante. Y vamos a hablar mucho desde bases cognitivas. Yo soy psicóloga cognitiva conductual, con lo cual hay muchas de las herramientas que nosotros tenemos que son desde las neurociencias, que están basadas en la evidencia, que por ahí hablan mucho de cómo funcionan, no solo nuestro cerebro, porque ahora efectivamente el funcionamiento grupal y vincular y sistémico también entra dentro de esto, así que mejor todavía. Así que voy a compartirles un poquito de teoría y de herramientas a partir de la teoría. Y por último, herramientas prácticas que se usan mucho desde la agilidad, y ahí ya entro en la parte más organizacional, desde una metodología en donde
busca y sustenta mucho este alma grupal y cómo entre ellos se van como retroalimentando positivamente, ¿sí? Básicamente eso es lo que vamos a ver hoy. Y para empezar, ya de lleno, sacando los objetivos, quiero compartirles esto que para mí hace muchos años hice un congreso y la verdad que en ese momento no le llegaba a entender todo lo que decía esa persona porque además hacía psicoanálisis y yo ya sabía que el psicoanálisis no iba a ir por ahí, pero tenía metáforas, tenía muchas analogías, pero hay algo que me quedó muy, muy, muy grabado y que hablaba de el imperativo categórico de Immanuel Kant, en donde decía, actúa de tal manera que tu conducta pueda ser tomada como norma universal. Es decir, no hagas lo que no querés que te hagan, ¿no? Y yo creo que ese es un primer punto que para mí es sumamente importante de lo que yo quiero deconstruir o cómo yo quiero ser. Yo, Naila, quiero ser al menos esta persona que actúa de esa manera. Espero que ustedes también, pero si no lo son, no hay problema. Eh, y en esto empezamos a encontrar como distintos palos en la rueda, ¿no? Porque, claro, yo digo, tu conducta, bueno, uno dirá así, yo dirijo mi conducta, yo dirijo mis decisiones, pero acá viene una primera parte y que creo que muchos lo sabrán porque hace un tiempo, por suerte, está como de moda esto de aprender más de las emociones, de aprender cómo funcionamos. Antes me acuerdo que siempre la gente viene y dice, a mí me pegaban dos chancletazos y listo, salí bien, digamos. Pero básicamente no se ponía en auge o no se ponía en el centro estas emociones. Y les quiero contar que nosotros, aunque creamos que nosotros tomamos decisiones de forma puramente racional, la realidad es que las emociones son las que nos guían la mayoría de nuestras elecciones, ¿sí? Después tenemos un proceso en el cual a través de la razón respaldamos lo que dijimos y ahí van a ver, no vamos a entrar acá en sesgos y en otras funciones, pero efectivamente yo tomé una decisión y mi guía o mi principal input vino desde mis emociones. Y sumado a eso, acá empeora un poquito más, y es que gran parte de esas respuestas emocionales las aprendemos de observar cómo se comportan los demás. ¿Sí? Cuando somos niños, acá hay un ejemplo muy claro que es cuando vas a meter los dedos en el enchufe, tu mamá te grita, no metas los dedos en el enchufe, que te vas a morir, toda exaltada. Entonces yo ahí aprendo el miedo. Yo ahí veo y sé que eso no tengo que hacerlo, eso me va a dar miedo. No tengo que meter los dedos en el enchufe para aprender y decir por prueba y error aprendí, pues si meto lo de un enchufe me morí, no voy a aprender. O sea, hay mucho del aprendizaje que tiene que ver con esto, que lo tomamos porque tenemos a personas referentes, tenemos modelos a seguir, nuestros padres, nuestros cuidadores, y de eso nosotros vamos armándonos de ese entorno. Entonces, acá coincidirán conmigo en que ustedes no toman decisiones de forma racional y que muchas de las decisiones emocionales vienen desde lo que hemos aprendido. Entonces acá es a donde yo los invito a hacer para romper y poder ser. Es que de todo esto que yo tengo hoy efectivamente es mío. Que de todo esto quiero vivirlo de esa manera y que de todo esto quiero romperlo y vivirlo y crearlo, construirlo de otra manera. Una de las bases del aprendizaje es que cuando vos tenés un aprendizaje, a veces en algunos puntos tenemos como cierta capacidad, entonces hay que desaprender para seguir aprendiendo. Entonces, acá vamos a entrar como en esta parte que yo les digo para que entendamos un poquito más cómo poder desaprender y cómo poder construir dentro de los procesos que intervienen en esa toma de decisión, en esa forma en que yo voy a
dirigir mi conducta y voy a hacer definitivamente, están las funciones cognitivas, los procesos emocionales y los procesos motivacionales. Por supuesto que estoy haciendo un poco de resumen, ¿no? Nuestro cerebro es bien complejo, igual creo que a nadie le agradaría empezar a entrar en detalle específicamente de cómo funciona, pero sí hay puntos que me gustaría resaltar un poquito más y que tiene que ver esto que yo les decía de dentro de las funciones cognitivas. Tenemos procesos de atención, percepción, memoria, lenguaje, y ahí es donde entran las funciones ejecutivas y el razonamiento, que es la parte más lógica o la parte en donde se creía que el fuerte de la decisión estaba allí. Y de ahí se pasó a esta otra parte, cuando se empezó a investigar un poco más y cuando se empezó a entender un poco más de que los procesos emocionales estaban incluidos en esto. Cuando hablamos de emociones, ahí están las básicas y un poco las complejas, las que van saliendo de esas, se van desprendiendo y ahí hay un mundo que la verdad que los invito a explorarlo, si no lo han hecho, pero yo imagino que sí. Y básicamente la emoción tiene la característica de ser breves segundos, ¿sí? En donde tienen distinta intensidad y en donde me va a dar un dato que es con el que yo voy a tomar la decisión. A su vez, el estado anímico es emociones sostenidas en el tiempo. ¿Cómo funciona esto? Podemos pensarlo como el clima, haciendo una analogía. Hoy nosotros tenemos en un día, puede haber lluvia, puede haber sol, puede estar nublado, esas son las emociones, cómo va funcionando. Y después tenemos la primavera, el verano, el invierno, en donde un poco se consolida. Y por último, tenemos los procesos motivacionales y que tienen que ver con la motivación intrínseca o extrínseca, ¿sí? Al proceso motivacional ahora no voy a entrar en detalle porque un poquito más adelante ahí vamos a entrar 100% cuando ya comparta la actividad. Entonces, básicamente, para este cambio, para esta forma de nosotros construirnos, quiero compartirles algunas herramientas que nos van a ayudar a identificar estas emociones, tanto las básicas como las que son más aprendidas o las que se desprenden de estas mismas. Y acá quiero hacerle mucho hincapié en la importancia de el chequeo corporal. Hay un correlato fisiológico que nos ayuda a entender las emociones cuando todavía no podemos registrarlas. ¿Cómo funciona esto? En el cuerpo. En el cuerpo yo empiezo a sentir opresión en el pecho, tensión en los hombros cuando estoy nerviosa, un nudo en la garganta cuando tengo angustia. Entonces, cada emoción tiene un correlato que nos ayuda a descifrarlo. Entonces, cuando todavía no soy tan ducha en esto de poder entender qué es lo que me está pasando, porque a veces les habrá pasado en muchas situaciones en que están, es, ¿qué me pasa? Y no tengo tan claro qué es lo que estoy sintiendo. Bueno, esta es una gran herramienta para ir detectándola. Por otro lado, sirve mucho cuando la detecte también nombrarla en voz alta. Entonces, ahí voy a ayudar a regularla un poco. Entonces, voy a decir, estoy frustrado o esto me da miedo. Ahora estoy nerviosa, por ejemplo. Entonces, ponerlo en palabras, esto me ayuda a poder regular, ¿sí? Porque ahí viene la otra parte luego de identificar la emoción. Es qué hago con eso, ¿sí? ¿Cómo esto lo dirijo o lo redirecciono la toma de decisiones, ¿sí? Y una tercera herramienta muy práctica tiene que ver con escuchar tu impulso, ¿sí? ¿Qué te dice que hagas? ¿Qué es lo que te aparece como en la mente? Corre, a veces ni siquiera pudiste percibir tu cuerpo, no podés ponerle un nombre a esa emoción, pero sabes que hay algo que te está llevando a hacer. Entonces, cuando te dice escapa, bueno, estoy sintiendo miedo. Si estoy intentando escapar, es porque estoy sintiendo miedo. Entonces, estas son las distintas maneras de yo ir poder como poniendo un poquito más mi ojo en estas emociones, en respuestas emocionales que yo tengo para luego poder tomar decisiones un poco más adaptadas a lo que yo efectivamente quiero hacer. ¿Cómo funciona esto? Hay un pensamiento, hay un sentimiento y efectivamente va a haber una conducta, una toma de decisiones. A veces
hay una consonancia cognitiva en donde lo que pienso, lo que siento, efectivamente me lleva a la conducta que efectivamente quiero dirigir. Y en algunas situaciones, y les diría que la mayoría, hay un pensamiento que nada tiene que ver con la emoción, con lo cual mi conducta termina siendo completamente disonante. Y eso es lo que muchas veces después nos terminamos reprochando. ¿Por qué hice esto? O sea, y no comprendemos. Y tiene que ver con este automatismo de lo que yo tengo construido, ¿sí? Entonces, aplicaciones prácticas para esta toma de decisiones desde el ser, desde yo. A veces, o es importante que sepamos que estos procesos un poco como compiten, con lo cual sí, yo tengo las funciones cognitivas, atención, percepción, como muy alertas, es muy posible que no pueda destinarle la energía que necesita para poder registrar lo que me está pasando a mí, ¿sí? Nuestra energía es finita, entonces tenemos que aprender a regularla. ¿Cómo se regula? Para poder escuchar un poco más y poder entender esta parte más emocional, hay que generar entornos que sean, que predispongan a eso. Ambientes en donde la carga cognitiva se pueda bajar, es decir, donde no tenga tanto ruido, no tenga que prestar atención a muchas cuestiones alrededor para que yo pueda destinarme esa energía a mí. Para eso, lo que voy a hacer es tomarme el tiempo para identificar y nombrar esto que estoy sintiendo y por último, y esto es, cuando vienen a la terapia es lo que más me interesa, es poder tener esa pausa, porque hoy estamos todo rápido, todo es automático, todo es ya y todo es accionar ya, pero si yo no puedo redirigir la acción a lo que yo quiero hacer, entonces en realidad perdí tiempo en vez de ganar. Entonces, poder tener una pausa para regular, para reconocer y para ordenar la respuesta que voy a tener es parte de la base que me va a ayudar a esa construcción. Y acá le dejo algunas preguntas poderosas porque, claro, yo ahí deconstruí, ahora tengo que construir, ahora tengo que entender qué valores quiero que construir con mi conducta, qué quiero que se represente, qué quiero que vean el equipo que está conmigo, qué cultura estamos creando, qué parte de mí emerge cuando estoy bajo presión. Y eso es sumamente importante porque la toma de decisión en momentos estresantes suele salir como la parte más automática, con lo cual si yo no practico y entreno, va a seguir saliendo esa parte. Entonces, si yo quiero cada vez performar mejor en situaciones complejas, en situaciones de estrés, yo necesito aprenderlas. Entonces, aquí es donde entra todo esto que les acabo de decir en juego, ¿sí? Estas preguntas poderosas son algunas, digamos. Lo importante es que estas nos ayuden a construir, ¿sí? Otra de los tips o puntos que tenemos que tener en cuenta a la hora de poder construir, de poder armar y conocerme, también tiene que ver cuál es mi preferencia natural, cuál es la preferencia natural de mi cerebro. Vengo hablándoles mucho de todo lo que es la energía y la eficiencia, ¿sí? Eso es súper importante porque si yo me gasto mis recursos cognitivos, llego al final del día o llego al momento en que tengo que tomar decisiones sin eso. Y eso efectivamente funciona así. Entonces tengo que cuidar esa energía, tengo que cuidar en qué la consumo. La preferencia natural nos dice que en realidad vamos a estar más alineados o vamos a gastar menos energía en actividades donde nuestras inclinaciones sean innatas. Todos saben que un buen liderazgo también está como soportado en yo no voy a hacer, no puedo hacer todo. Entonces es, ¿cómo hago para poder delegar? ¿Cómo delego? Y ahí es importante entender qué es lo que tengo que delegar. Debería delegar lo que más energía me consume. Debería delegar lo que más me cuesta hacer a mí. Y tendría que posicionarme en lo que me es más fácil, en lo que naturalmente fluyo. Esto no es científico, científicamente comprobado, es como un resumen. Hay un test de Bessinger en donde podemos ver cuál es el estilo de pensamiento dominante.
Digo que no es científico porque es medio reduccionista. Sabemos que el cerebro y los hemisferios tienen medianamente esta forma de funcionar, pero en este punto está resumido. No nos interesa acá entrar en ese detalle, lo que nos interesa es conocernos. Nosotros hacemos este tipo de test en donde decimos, a ver, ¿cuál es tu hemisferio dominante? ¿Dónde vos, si pones la energía, vas a fluir y vas a tener mejor performance? Van a ver que dentro de la parte izquierda está lo más analítico, lo más organizado, lo más lógico, un poco más, si se quiere, detallista, en donde los procedimientos y las estructuras son como el fuerte. Y dentro de lo que es la parte más derecha, está lo más intuitivo, lo innovador, lo empático, lo comunicativo, podríamos decir los soft skills, ¿sí? La mayoría de los líderes están posicionados dentro de tienen el hemisferio. El hemisferio no es que solo uno funcione, ¿no? Y ahí verán, ese es lo que te da el resultado. Primero, cuál es tu área de preferencia o dominante. Hay siempre otras que la soportan y una cuarta que es la que evidentemente es la que menos performa. Entonces, no es que vos usas una y el resto no. O sea, no es que funciona así, sino que hay una que te va a guiar y es donde vos también vas a poder elegir. Y fíjense que las profesiones un poco también, uno cuando elige en base a eso. Van a ver que los ingenieros y los programadores son analíticos, lo necesitan. Y también van a ver que por ahí la parte más creativa son los diseñadores o los estrategas y efectivamente lo necesitan. Ahora hay otras que soportan siempre, eso así funciona. ¿Qué es importante con esto? Que ustedes conozcan cuál es su parte más dominante y que puedan entender cuál tienen que delegar. En mi caso, yo la parte más de los detalles, la parte más de los procesos, debería delegarlos. ¿Por qué? Porque me van a llevar mucha energía que podría destinarlas a hacer a otra actividad, ¿sí? Entonces, es otra forma de que ustedes puedan conocerse, que puedan entender. No necesariamente hace falta un test, ustedes tendrán en sus equipos alguien que dicen, hay que pedirle a María que lo haga, porque ella lo hace y ya lo tenés claro que va por ese lado, que esa persona tiene esa área más desarrollada. Pero estas son herramientas que yo los invito, si quieren, pueden ayudarlos a guiar esta práctica. Y ahí viene, y ahí de a poquito ya me voy corriendo del líder para meterme en los equipos, ¿sí? En cómo este líder interactúa con el equipo y qué es lo que necesita. Hay una actividad que pueden hacer todos ustedes, que en realidad este es un formato que pueden usarlo o no, pero que tiene que ver con la matriz de habilidades, en donde yo me siento con el equipo y acá hago un punto que es no sé si ustedes tienen espacios de retrospectivas o espacios grupales que son sumamente riquísimos, en donde entre todos tienen la responsabilidad de ir construyendo e ir potenciando el equipo o los objetivos o el grupo en general. En esos espacios efectivamente salen cosas buenísimas si lo tomamos con respeto, con responsabilidad y entendiendo que el objetivo es para mejorar y ahí muchas de las actividades que de ahora en adelante vienen, pueden llevarse a cabo en esos espacios, ¿sí? Construirlos un espacio de 1 hora por mes, no mucho más que eso. Cada uno en nuestros equipos que son autónomos, en donde efectivamente buscamos que todos aporten, cada uno se lleva un mes y crea la actividad para traerla y compartirla con el equipo y que entre todos lo hagamos, la dinamiza y genere ese espacio. Eso es algo que se los recomiendo porque además nivela para arriba esto, entonces es muy bueno. Una de esas actividades es hacer la matriz de habilidades en donde con el equipo listamos todos los skills que necesitamos, tanto soft como más como más técnicos, digamos. Entonces ahí listamos cuáles son las actividades o lo que nosotros necesitamos que suceda en el equipo. Y de ahí ponemos todos los miembros. ¿Quiénes estamos? María, José, Martín, Naila, ta, ta, ta. Y ahí ponemos, cada uno se evalúa y dice dentro de estos 3 niveles, principiante, intermedio o ya senior,
cómo yo me encuentro con respecto a eso, ¿sí? Entonces, si tengo que decir, bueno, si alguien tiene que hablar en público porque tenemos un montón de conferencias, bueno, ¿quién es el que mejor le sale acá? Bueno, ya sabemos que él es máster en eso. Bueno, lo mandemos a él porque a él le va a llevar menos tiempo. Pero no solo es para siempre usar esa persona, ¿no? Pero efectivamente nos permite detectar qué habilidades no tenemos en el equipo y sí deberíamos tener. Detectar quiénes en el equipo podrían beneficiarse de una capacitación, es decir, che, si hay uno solo y este está más cercano, pidamos capacitar en esto o capacitemos porque esto nos hace falta, no lo tenemos en el equipo y necesitamos más soporte. Y después, porque nos ayuda, y esto mucho de este que hacen del hombre bajo la lluvia, el test, que dicen, hacerle el paragüita, hacerle esto, hacerle lo otro, porque si no, básicamente lo que busca es entender qué habilidades, si tiene, si es observador, si tiene capacidad de resolución, si tiene, bueno, y esa a nosotros nos sirven a la hora de armar un equipo completo. Es qué perfil de candidato hoy no tengo en mi equipo, además de lo técnico, ¿sí? Para que me complete lo que yo necesito para performar ok como equipo, ¿sí? Entonces, les va a servir mucho a la hora de que tengan que completar y sumar a alguien, poder entender qué sí tengo en mi equipo y qué debería ir a buscar, ¿sí? Esa es una parte que para mí es súper clara y aquí pueden jugar un poco más, ¿no? Yo puse esas, pero van haciendo. Y siguiendo la línea de el Conecta y Transforma, acá esto efectivamente desde la teoría de identidad social, desde la psicología social, ahí nos trae y nos dice que cuando alguien se siente que pertenece al grupo, está muchísimo más dispuesto a colaborar, a proteger y contribuir a ese bien común, ¿sí? Ese bien común es nuestro objetivo, es lo que necesitamos lograr, es lo que a todos nos mueve y tendría que ser ese propósito. Efectivamente, a veces en algunos equipos, no todos van para el mismo lado. No todos tienen los mismos objetivos y el problema es que no hay un bien común, aunque pareciera ser que sí. Entonces, en este punto es la parte en donde entra la motivación, ¿sí? Hay 5 motivaciones universales, después de ahí se van a desprender otras más chiquitas y esto influye profundamente en la forma en que las personas interactúan en su entorno laboral, personal sin duda, pero en el entorno laboral. ¿Qué me motiva a mí? ¿Qué es lo que me mueve a mí? Y a veces puede ser el logro, a veces puede ser, o sea, lograr una meta, buscar, entonces esa persona va a ir 100%, le va a meter. Otros van a ser tener. Otros lo va a mover pertenecer al grupo, independientemente si se cumple un objetivo o no. Si yo siento que estoy acá y que brillo, ya está, con eso a mí me alcanzó. Otros que protegen y cuidan y, por supuesto, que influenciar y impactar y guiar. Y estos son los líderes que emergen en el equipo, que a veces nadie lo dice, esto no se habla, pero saben que hay uno que si vos no estás, este va a guiar el equipo. Bueno, probablemente a él lo mueva el influenciar, ¿sí? Entonces, acá entra otra actividad que para mí es sumamente importante que ustedes puedan tener en sus equipos, porque los va a ayudar a entender qué lo mueve a cada uno de mi equipo, ¿sí? En realidad yo les dije que había 5 motivaciones universales, este lo hizo un psicólogo que la aperturó un poco más, ¿sí? Y puso 10 y algunas las granuló. Por ejemplo, está la aceptación, la curiosidad, el logro de metas, el estatus, la libertad, la honra, el orden, la maestría, el poder y las relaciones. Entonces, él dice, nosotros podemos entender con esto abarcamos lo que dentro del trabajo podría mover a una persona. ¿Cómo se da esta actividad? Yo después les voy a mandar porque hay un Miro que ya está armado, o sea, ustedes solo tienen que generar el espacio de una hora, sumar a la gente y ahí poner estas actividades. Ahí van a ver que hay un cuadrito arriba en donde están las más importantes y las menos importantes. Debería haber, si son 7 en el equipo, 7 de esos cuadritos. Entonces cada uno se va a tomar un ratito y va a poner cuál es la más importante para mí y cuál es la menos más importante para mí. Esto para ustedes es un datazo, ¿sí? O sea, es un datazo entender que
José lo mueve el poder, ¿sí? Esto cambia, esto no es fijo, esto depende de situaciones, depende o sea, depende de muchas cosas, con lo cual no es que ustedes se ciñen en esto y esto queda para siempre y acá morimos. Es importante siempre tener contexto. El contexto es lo más importante. El contexto vital de esa persona, el contexto laboral, el contexto lo es todo, ¿sí? Pero básicamente lo vamos poniendo. ¿Cómo funcionan? Funcionan como un ecualizador de música. Si yo tengo un sonido muy, muy, muy fuerte, a los otros no los voy a escuchar tanto. Los que están más al final, casi que si puedo los percibo. Entonces yo tengo que tomar una decisión y efectivamente no voy a poner las relaciones en este caso adelante porque me interesa más el poder. Entonces esta va a estar muy bajita y esta va a estar más fuerte. Entonces yo voy a entender por qué esa persona está actuando como está actuando, ¿sí? Ahí básicamente el detectar las fuerzas que combinan o que van funcionando, digamos, en los equipos, a lo mejor no sea algo que les sea tan simple, pero sí quiero contarles que por ahí, sobre todo los que hacen coach o grupal, o que a eso es a lo que yo me dedico, es poder entender esto, digamos, si hay una persona que su motivación principal en este momento, porque lo acaba de poner, es el poder, y hay otra persona que su motivación principal es la pertenencia, entonces el resultado de esa interacción puede ser que esa persona quiera, la persona A, imponer su punto de vista, lo que él quiere, lo que le interesa, y la persona B, como quiere pertenecer y como quiere estar cercana, probablemente lo va a acompañar y ese rumbo es distinto al que nosotros estamos teniendo y esta persona quiere ir por otro lado. Efectivamente esa fuerza nos va a desviar de nuestro objetivo. Si ella quiere crecer y está intentando subir de puesto y se va a cargar al equipo, dependiendo de cómo está conformado ese equipo. Y ahí hay varios ejemplos que puedo darles de cómo se va formando un patrón emocional colectivo, un patrón comportamental colectivo y que eso va torciendo nuestros objetivos. Entonces, por eso es sumamente importante escuchar activamente qué es lo que dicen, por qué tienen cada uno, porque además en ese ejercicio que después se los voy a pasar en el mural, está súper detallado de cómo se hace. Eh, por último, y ya terminando, eh, resumo qué es lo que quiero que se lleven. Primero, empieza por ti, ¿sí? Utiliza estas aplicaciones prácticas que le mandé para autoconocerse, para desde el hacer distintas cosas poder ser efectivamente. Eh, las preguntas poderosas son realmente poderosas si las sabemos hacer. Usen los one-to-one para uno a uno con el equipo para poder llevar esto que aparecieron en los espacios, indagar un poco más, entender un poco más estas motivaciones que impulsa cada uno, usarlas a su favor, ¿sí? Usarlas a favor del equipo, transformar, influir en lo que ellos pensaban, poder llevarlo a lo que el equipo necesita, ¿sí? Esa es una de las grandes responsabilidades que tenemos. Y use mucho la escucha empática, porque parafrasear lo que uno comparte, parafrasear lo que me está diciendo, hace sentir a la persona que me comprendiste lo que yo te estoy diciendo, que comprendiste mi punto de vista y eso refuerza la conexión. Entonces, cuando yo le pregunte y haga esas preguntas poderosas que lo van a llevar a moverse del lugar y poder estar en un lugar donde todos vayamos por el mismo camino, lo voy a hacer mucho más potente. Así que eso les voy a mandar. Esto es todo lo que yo quería compartirles. No sé, ahí